Bien, cuando trabajamos en cambio con lógica negativa, la lógica negativa invierte los valores de los datos, ¿sí? Ya sean de datos de las entradas o de los datos para las salidas. Entonces, ¿qué quiere esto indicar? ¿Sí? Supongamos que estas dos entradas trabajan con lógica negativa. Lo que me quiere decir es que si aquí ingreso un 0, el circuito me leerá lo opuesto, es decir, el 1, es decir, niega el valor. Negar un valor digital quiere decir cambiarle su valor, es decir, de 0 se cambia a 1, eso es negar el 0, y negar el 1 quiere decir que del 1 se cambia a 0. Entonces, si esta entrada trabaja con lógica negativa, si aquí esta entrada envía un 0 al circuito, el circuito leerá un 1. Y viceversa, si envía un 1, el circuito, el circuito va a leer un 0. ¿Okay? Eh, bien, si la salida en cambio es de lógica negativa, quiere decir que si el circuito responde con un 0, ¿sí? Entonces al exterior saldrá un 1, ¿sí? Porque recordemos que la lógica negativa cambia el valor, es decir, niega el valor de las variables, ¿sí? Entonces, en cambio, si el circuito responde con un 1 y si la salida es de lógica negativa, entonces eh, al exterior se tendrá un 0, ¿sí? Si en cambio, por ejemplo, la entrada B, si esta entrada trabaja con lógica positiva, pues recordemos que si aquí la entrada B, si B envía un 0, el circuito va a leer un 0, ¿sí? Si trabaja con lógica positiva. Si aquí en cambio se trabaja con lógica positiva, así mismo, si envía un 1, el circuito leerá un 1. ¿Okay? Bien. Los circuitos digitales generalmente trabajan con lógica mixta, es decir, tanto con lógica positiva como con lógica negativa, ¿sí? Vamos aquí, por ejemplo, a ver un circuito que tiene lógica mixta, por ejemplo. eh, Aquí, por ejemplo, este es un circuito digital que trabaja con lógica mixta, ¿sí? ¿Qué quiere esto decir? Que tenemos variables tanto con lógica positiva como con lógica negativa. No importa si son variables de entrada o salida, ¿sí? Lo que está a la izquierda son las entradas y lo que está a la derecha son las salidas. Entonces podemos observar que este circuito tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entradas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 salidas. De las entradas, 4 entradas trabajan con lógica positiva, las entradas A, B, C y D trabajan con lógica positiva y estas otras entradas trabajan con lógica negativa. ¿Cómo sé que trabajan con lógica negativa? Porque tienen este circulito. ¿Sí? Cuando yo vea un círculo a la entrada de un circuito digital, ¿sí? O también a la salida de un circuito digital, es porque tengo, es porque ese dato trabaja con lógica negativa, es decir, esa entrada o salida está con lógica negativa. ¿Qué quiere esto decir? ¿Qué quiere esto decir? Eh, Vamos aquí a verlo. Entonces, si estas cuatro entradas trabajan con lógica positiva, por ejemplo, si aquí ingreso este valor, si aquí ingresa un 0, por ejemplo, si aquí ingresa un 1, si aquí también ingresa un 1, si aquí ingresa un 0, si aquí en cambio ingresa un 1, vamos a suponer que aquí también ingresa un 1 y que aquí también ingresa, por ejemplo, un 0, ¿sí? Entonces, si estos valores ingresan en estas cuatro entradas que trabajan con lógica positiva, el circuito leerá justamente estos mismos datos, es decir, aquí va a leer un 0,
aquí va a leer un 1, aquí leerá un 1 también, y aquí el circuito leerá, o esta entrada, la entrada D va a leer un 0. ¿Okay? Ahora bien, si estas entradas trabajan con lógica negativa, ¿sí? Trabajan con lógica negativa, voy aquí a poner estas entradas un poquito más acá, ¿sí? Un poquito más acá. Si estas entradas trabajan con lógica negativa, quiere decir lo siguiente: si aquí, vamos a poner que aquí ingreso estos datos, 1, 0 y aquí 1. Entonces si aquí llega un 1, si por esta entrada llega un 1, entonces el circuito va a leer lo contrario, es decir, el negado. El negado de 1 quiere decir lo contrario, es decir, 0. Si aquí ingresa un 0, el circuito leerá internamente un 1. Y si aquí ingresa un 1, el circuito aquí leerá un 0. Debido a que estas entradas son de lógica negativa. Ahora, con respecto a las salidas, ¿sí? Fíjense que como tenemos estos circulitos, quiere decir que aquí se está trabajando con lógica negativa, ¿sí? Estos circulitos quieren indicar que el valor con el que responde el circuito, ¿sí? Aquí afuera se invierte. Entonces, vamos aquí, voy a mover esto aquí un rato. Y aquí entonces indico. Vamos a poner que aquí ingresan los siguientes datos, ¿sí? 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 4, 6, 7. Vamos a poner que ingresamos, que aquí, vamos a poner que el circuito responde con estos datos. Y ahí está. Si el circuito quiere responder, si el circuito responde con estos datos, entonces debido a que las salidas son con lógica negativa, entonces lo que aquí tendremos en el exterior, es decir, fuera del circuito, será, en vez de 0 tendremos un 1, ¿sí? Por acá tendríamos un 0, por acá 1, por acá 1, en la otra salida 1, en otra salida 0, y por acá en vez de 0 tendría un 1, debido a que el circuito trabaja con lógica negativa. Y así es como funciona la lógica negativa, ¿sí? Recordemos que la lógica negativa invierte el valor, es decir, lo niega. Cuando negamos un valor, un valor binario, ¿sí? Un valor lógico, lo invertimos, es decir, pasamos del 0, cuando niego el 0 es el 1, cuando niego el 1 es el 0. Cuando invierto el 0 me da el 1 y cuando invierto el 1 obtengo el 0.